Bienvenidas y bienvenidos a Abro Paraguas Podcast. Hoy hablaremos sobre ocupación y vivienda en España. Abordaremos si la ocupación realmente supone un problema en nuestro país, qué pasa con la vivienda y los alquileres, cuál ha de ser el rol del Estado en todo esto. También hablaremos sobre los motivos detrás de una ocupación, sobre la propiedad privada y cómo se gestiona todo esto. Vamos a empezar con una pregunta de posicionamiento y me gustaría que respondierais. ¿España tiene un problema con la ocupación? ¿Creéis que hay ocupaciones justificables? Empezamos contigo, Juan. Yo no diría que España tiene un problema con la ocupación en términos estadísticos. Diría que algunas personas tienen un problema con la ocupación. Hay casos de personas que tienen una vivienda en alquiler y que tienen, o una ocupación, es más raro una ocupación, como se entiende en el movimiento Ocupa y tal, o inqueocupación, es decir, morosos a los que no consiguen echar de ninguna forma, y eso sí que es un problema que podemos entender como un problema público o nacional o no, pero que sin duda sí es un problema para el propietario de la vivienda y hay muchos testimonios que así lo atestiguan. Otra cosa es que se les escuche mucho, poco, demasiado, etc. ¿Y crees que hay ocupaciones justificables? Puede haber ocupaciones que sean incluso positivas, pero es muy difícil de medir. O sea, yo en Barcelona, donde vivo, he conocido algún caso de ocupaciones positivas y negativas. Había, por ejemplo, un local que se llama la Casa Cádiz que se ocupó y que daba techo a gente sin techo de Barcelona. Empezó muy bien. Fue una experiencia maravillosa. Yo estuve, de hecho, escribiendo sobre el tema en el Confidencial, donde de entrada no hacía mucha gracia que el tema, ¿no? Pero era una iniciativa realmente bonita. ¿Qué pasa? Se corrompió, ha terminado muy mal, es muy difícil controlar el funcionamiento de estos sitios. Y luego tenemos experiencias como las de Berlín o así. Se puede llegar a plantear la ocupación como algo excepcional y bueno, pero no creo que sea ese el retrato más preciso del fenómeno. Vale, ¿vamos contigo, Laura? Si España tiene un problema de ocupación, pues es que la frase me rechina un poco. O sea, yo diría que hay muchas personas que tienen un problema de vivienda. Quiero decir, que las personas que ocupan tienen un gran problema porque han sido expulsadas previamente de una vivienda legal, estándar, normalizada, y se han visto la necesidad de recuperar una vivienda vacía. Uh-huh. Que para que esto ocurra se han tenido que dar la condición de haber sido expulsados, de que el salario no alcance los precios medios del alquiler y además que existan viviendas vacías. Con lo cual, ¿dónde está el problema? ¿En que esas personas no tengan un contrato legal de propiedad o de alquiler? ¿O que en España no se den las condiciones para que lo puedan tener? Vale. Entonces, ¿se está justificable o no? Pues es que yo creo que la vida siempre está justificada. O sea, quiero decir, los derechos humanos están por encima de las leyes del mercado y en este sentido habría que ver cada caso, pero que el problema es mucho más complejo y creo que a veces no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas para comprenderlo y poderlo solucionar. Vale. Vamos contigo, José María. Pues a mi juicio sí que existe un problema en la medida en que se afecta otro derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad privada. Se pone en riesgo el acceso a la vivienda porque se genera inseguridad jurídica y en la medida en la que además si esa ocupación se produce sobre bienes públicos o patrimonio público de vivienda, lo que se está perjudicando es el acceso legítimo a aquellos que esperan su turno y su oportunidad para acceder a una vivienda pública. En cualquiera de los casos, la ocupación como fenómeno en sí misma genera una distorsión en el acceso a la vivienda y ese no es el camino, no es el tercer camino para acceder a una vivienda entre la compra de una vivienda, el alquiler de una vivienda y la ocupación como mecanismo para acceder a una vivienda. Cuando se usurpa o se allana una vivienda, se están vulnerando otros derechos y, por tanto, entendemos que la ocupación es un problema sobre el cual hay que tener tolerancia cero. ¿Y crees que habría algún caso donde lo podrías ver justificable? Creo que las situaciones de vulnerabilidad requieren la respuesta por parte de las administraciones públicas y se deben evitar que se lleguen a situaciones de emergencia social y que nadie se quede en la calle. Pero evidentemente el camino no es vulnerar otros derechos o procurar ese techo a través de métodos que no son los adecuados y que no son los normalizados por parte de los poderes públicos. Vale, y acabamos contigo, Dani. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan al principio. No, España no tiene un problema con la ocupación. Hay personas en España
que han sufrido problemas de ocupación, como hay muchísimas más personas en España que tienen un problema de acceso a la vivienda. Y eso sí que es el problema real. Pero, por supuesto, el desastre que se pinta desde determinados medios de comunicación respecto al fenómeno de la ocupación no tiene una traslación real a la vida de las personas, y propongo que salgamos de aquí en cualquier momento y preguntemos a la gente por la calle si esa persona o alguna persona de su familia, de su núcleo cercano, ha sufrido un problema de ocupación, si le han ocupado la vivienda cuando sale a comprar el pan, que es lo que se intenta pintar en determinados medios de comunicación. Eso no es real. Los datos de Interior dicen que en 2021 solo se incoaron 83 procedimientos por allanamiento, que es ese momento en el que alguien entra en una vivienda ocupada. Sí, en una vivienda ocupada me refiero por su propietario legítimo. En aquellos casos en los que se entra en una vivienda que está vacía, que puede ser propiedad de un banco o que puede ser propiedad de otra persona, pero que no la esté usando en ese momento, sí que el número es mayor, pero tampoco llegan a ser cifras alarmantes. Es decir, en España es mucho más fácil ser víctima de una estafa informática, de un robo en tu propia casa, o ya ni te digo, ser víctima de un delito contra la libertad sexual, a que te entren en casa. Sin embargo, en los medios hay una sobreproducción de información respecto a la ocupación.